Aquí, listo. Buenas tardes, vamos a empezar. Em, Hoy entramos a una nueva parte de lo que es el curso de comunicación. Vamos a empezar a trabajar con lo que es literatura, ¿sí? Literatura. Estas 3 semanas van a ser literatura, ¿ok? Vamos a empezar con un concepto de literatura, ¿ya? A ver, por aquí lo tengo. Aquí está, aquí está. Listo. ¿Qué es la literatura? En sí, ¿qué es la literatura? Eh, Técnica del subrayado, por favor, técnica del subrayado, sí, técnica del subrayado, siempre la técnica del subrayado. Mira, manifestación artística, hoy con otro color. Bueno, salió con este, no importa. Manifestación artística, ¿ya? Manifestación artística basada en el uso de la palabra, basada en el uso de la palabra, ¿sí? Uso de la palabra. En la actualidad, ojo, en la actualidad la literatura está o abarca todo lo que es la palabra escrita, ¿sí? Pero en algún tiempo la literatura, ojo, la literatura fue de tipo oral. Recordemos, al igual que es la historia de todos los seres humanos, el ser humano primero habla o escribe. El ser humano primero habla o escribe. Habla. Primero habla. Habla, profesor, habla, después escribe. Esa- muy bien. Van a me dice, habla, ya. Muy bien. Primero el ser humano habla, ¿no? Luego ya escribe. Igual sucedió con la literatura. Oye, la escritura comparando con toda la historia de la humanidad y todo el tiempo que la humanidad ha estado en este planeta, eh, la escritura es muy reciente, la escritura es muy reciente. Recordemos, la escritura en sus diversas formas ha habido en cada cultura, ¿no? Los chinos, los griegos, los fenicios, los incas también tenían un tipo de escritura, ¿no? Todas estas culturas han tenido un tipo de escritura, pero antes de poder plasmar o en el papel, o en la roca, o en tablas, o en hojas de plantas, ¿sí? Como son los papiros, la literatura ha sido de tipo oral, la literatura ha sido de tipo oral. Y ojo, por eso hablamos en su parte antigua o en su parte básica a la literatura con la palabra de tipo oral, ¿no? Pero en sí, hoy en día ya que tenemos la escritura incluso ya de tipo digital, la literatura es toda manifestación artística, ojo, pero que tiene como base el uso de la palabra. Recordemos también en la antigüedad eran seis las artes de la edad antigua, ¿no? La música, el teatro, la pintura, la escultura, la oratoria, la literatura, ¿no? Ojo, ya en el siglo XX, a inicios de 1901, con los hermanos Lumière, aparece lo que es el cine, ¿no? Que es considerado el séptimo arte, el arte moderno, el séptimo arte, ¿no? Entonces, cada una de esas manifestaciones artísticas, como la pintura, la danza, la música, la pintura, todas tienen una base, ¿no? Una base. En el caso de la literatura, tiene como base la palabra, ¿ya? La palabra. Eh, entonces, eso es literatura, ojo, eso es literatura, ¿ya? Manifestación artística basada en el uso de la palabra, ¿ok? Entonces, todo aquel escrito que lo veamos como una manifestación artística, va a estar dentro de la literatura. Pregunta del profesor Abanto, cultura general, pregunta del profesor Abanto. El personaje que tenemos aquí en la foto es un escritor muy famoso. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien recuerda quién es? Por favor, vamos. ¿Sí? ¿No? Oye, con reconocimiento de imágenes no hay googleo. No hay googleo. ¿No? Ya, ojo. Gabriel García Márquez, sí, Gabriel García Márquez, escritor colombiano, premio Nobel de la Literatura, sí, premio Nobel de la Literatura. Cien años de soledad, El amor en tiempos de cólera, 12 cuentos peregrinos, una de sus obras. En Latinoamérica es uno de los más grandes referentes en cuanto a literatura, ¿no? Junto con Mario Vargas Llosa, ¿no? Mario Vargas Llosa. Ojo, en el transcurso de esta clase y de las otras dos que quedan, el profesor va a ir nombrando personajes, va a ir nombrando obras, va a ir nombrando fechas, ¿sí? Por favor, ténganlas en cuenta, anótenlas, anoten los libros, anoten, porque
la mayoría de preguntas de lo que es literatura está relacionada con tres aspectos: autores, obras, géneros literarios y figuras literarias, ¿ya? Por ahí corrientes literarias, pero en estos tres aspectos están enmarcadas todas las preguntas, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta primera clase. Géneros literarios, figuras literarias. Y vamos a diferenciarlas un poco porque en algunos casos los alumnos suelen confundir, ¿no? Suelen confundir género con figura. Y en algunos casos también con corrientes literarias, ¿ya? Entonces vamos a darnos cuenta que son tres conceptos distintos, pero que se relacionan. Se relacionan tanto los géneros con las figuras y con las corrientes, ¿ya? Ok, estábamos viendo, en primer lugar, estábamos viendo qué era literatura, ¿no? Concepto básico. Vamos a ver las características de la literatura. Ojo, características de la literatura. Primera característica, e incluso una de las más importantes, mira, expresión artística antigua, ¿sí? Ojo, expresión artística antigua, lo que te decía hace un momento, desde mucho antes de la aparición de la escritura, ya existía la literatura. Desde antes que se escribiera, ya existía literatura, a través de los relatos orales de los hechos, de las situaciones, las conocidas leyendas, ¿no? Los conocidos mitos, que ojo, muchos de ellos son de autores anónimos, muchos son de autores anónimos, pero que luego con la aparición de la escritura, han sido colocados o de repente en algún caso se les atribuye a otras personas. Estos transcriptores o personas que han transcrito estos relatos orales y los han convertido en ya literatura, son simplemente y meramente transcriptores. El caso, por ejemplo, del Cantar del Mío Cid, por ejemplo, o el poema del Mío Cid. En el caso del Cantar del Mío Cid o el poema del Mío Cid, es anónimo, es de autoría anónima, pero Per Abad, en 1400, casi en 1500, lo escribe, lo transcribe, ¿sí? Y muchos lo dan como autor del poema El Mío Cid. Ojo, si buscas en Wikipedia te va a aparecer que Per Abad es el autor, y el autor del poema El Mío Cid es anónimo, ojo, ¿sí? Ojo, importantísimo, importantísimo, derivan de la creatividad y la originalidad de cada autor para exponer historias, ¿sí? Para exponer historias. ¿A qué me refiero con creatividad y originalidad? Eh, por ejemplo, uno de los libros más antiguos, y que es parte de la literatura antigua, llamémoslo así, la Biblia que es un compendio de varios libros, y que en cuanto a literatura es, digámoslo así, un libro demasiado tiene muchos elementos narrativos, tiene muchas figuras, tiene mucha fantasía, ¿no? Imagínate que llueva durante 40 días y 40 noches, ¿no? ¡Wow! ¿No? Y que el agua de esa lluvia tape todo lo que es la tierra, ¿no? Entonces, es algo de repente no tan creíble, ¿no? O por ejemplo, que en un barco, que en un arca hecha de madera, ingresen dos parejas de animales, tanto depredadores y presas, ¿no? Y que ninguno se lastima, o sea, eh, es, la literatura es así, ¿no? Genial, maravillosa, fascinante, ¿no? Que hace que el lector, en este caso el receptor, si lo llevamos a lo que es conceptos de comunicación, que el lector quede maravillado con lo que recibe, ¿no? Y ojo, la creatividad y originalidad es de cada autor, de cada autor. Por ejemplo, en la Biblia tenemos cuatro evangelios que narran una misma historia, ¿no? O sea, la visión de cuatro autores de un mismo hecho o de una misma situación, que es el nacimiento desde antes del nacimiento de Jesús hasta la resurrección, ¿no? Y hay cuatro autores, ¿no? Los cuatro evangelios, y cada uno de manera creativa y distinta, desde su visión, cuenta todo esto que es la vida de Jesús, ¿no? A eso nos referimos con creatividad y originalidad, ¿no?
esto lo vamos a ver el día de hoy, los géneros literarios. ¿Sí? Dentro de la literatura existen tres géneros. Hola, Luz, ¿qué pasó? Tu audio, tu audio. ¿Vas a decir algo, Luz? Lo apago, ¿ya? Disculpa. Ya. Ok. Vamos a ver tres géneros básicos, si los recuerdas. Ojo, son géneros clásicos, ya, que están dentro del canon, o sea, de las normas de la literatura, y ya recordaste, ¿no? Género lírico, género épico narrativo y el género dramático. Pero ojo, estos tres géneros son géneros antiguos, de la antigüedad, y que se han respetado y se siguen respetando hasta hoy. Pero con la aparición, como te digo, de la ciencia, con la aparición de la tecnología, han empezado a surgir otros tipos de textos que no caben, digámoslo así, o no cumplen con las características de cada uno de estos tres, ¿no? Y es así que está cobrando mucha fuerza el cuarto, digámoslo así, género, llamado el género didáctico, ¿no? Que es netamente para libros o textos académicos o textos como por ejemplo las tesis o textos como por ejemplo los libros de historia. Porque, ojo, si diferenciamos los libros de historia con los libros literarios, hay una diferencia, ¿no? Una diferencia grande, ¿no? Yo puedo escribir, por ejemplo, hoy, o alguno de ustedes puede escribir de repente una historia basada en la vida real, o sea, en esta época, ¿no? Pones el amor en tiempos de COVID, ¿no? Y dentro de tu historia, claro que vas a contar algo sobre lo que sucedió, ¿no? Que todos andábamos con cubreboca, ¿no? Que moría mucha gente y todo esto. Pero tu texto es literatura, va a tener, claro, puntos reales, pero también va a tener fantasía, los personajes, va a tener algunos matices de alegóricos, ¿no? Drama de repente, tristeza. Eh, la diferencia con un libro de historia, o lo que va a decir en los libros de historia sobre esta etapa del COVID, van a ser datos precisos, ¿no? Dónde se originó, cómo se extendió, en cuánto tiempo se extendió, a qué países afectó más, primera, segunda, tercera ola. Eso es lo que llamaría un libro de historia y lo que contendría. Un libro de historia no va a contar cosas maravillosas. Los libros de historia se basan netamente en información real. Entonces, cuando ya empezaron a surgir este tipo de textos, las tesis, las investigaciones, todo esto, no se podía clasificar ni dentro de narrativo, ni dentro, gracias, Carmen nuevamente encendió su cámara. Eh, China está que me vacía, ha puesto su foto y parece que está conectada con su cámara, ¿no? Te, te descubrí, China, te descubrí. este, esa es la diferencia entre textos literarios y textos históricos. Entonces, por eso se ha decidido, y se ríe China, y se ríe, por eso se ha decidido ya darle mayor validez a este cuarto género, que es el género didáctico, donde van a ir todos estos tipos de textos, ¿no? Ok, eso lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Sigamos viendo las características. Eh, Ojo, el lenguaje empleado en las obras literarias cumple una función poética. ¿Se acuerdan cuando vimos las funciones del lenguaje? Función informativa, función expresiva, ¿no? Función poética, función metalingüística, función imperativa, ¿no? Cuando usábamos para dar una orden. Ya, en el caso de la literatura, se usa la función poética al máximo, ¿sí? Se usa la función poética. Así sea un texto en prosa, que ahorita vamos a ver también lo que es prosa y verso, así sea en prosa, se usa mucho la función poética. Y esto se refiere a las figuras literarias, que también lo vamos a ver casi al final. Eh, Atención, no todo lo que se escribe es considerado como literatura, ¿ya? Ojo, no todo, no todo. Y eso es lo que me refiero con el canon literario. Mira, muy distinto un ensayo, ¿sí? Que tiene puntos de vista y opiniones sobre un tema, que es una investigación, a un cuento, a una novela, y muy distinto a un expediente judicial, por ejemplo, ¿no? Un expediente judicial es una historia, claro,
en este caso penal judicial, de un delincuente y de todo lo que abarca su juicio, ¿no? Pero ojo, eso es escritura, pero no va con el concepto que dimos al inicio. El concepto que dimos de literatura, expresión artística, ¿no? El, el, el secretario que escribe el expediente no lo escribe usando palabras o un lenguaje de belleza, ¿no? No pone, y en eso el acusado ingresa con una cara de arrepentimiento porque cargaba en el alma. Eso no lo va a poner el secretario que escribe el expediente judicial, pues. En ese caso, mira, de esa manera como te lo estoy pintando, como te estoy ejemplificando, ya ahí ya sería literatura, porque está tratando de embellecer una situación y está tratando de atraernos. Y oye, nosotros leemos y decimos, wow, esta es la historia del juicio de un asesino que al final mató a mucha gente, pero él se inculpó porque verdaderamente la asesina era su mamá. Y wow, oh my God, ¿no? Y puede ser también lo que sucede en el expediente, ¿no? En el expediente judicial, tras las investigaciones y los peritajes, se puede llegar a que esa persona no era el asesino y que estaba tratando de liberar a su madre, ¿no? Pero ojo, el expediente va a ser muy frío, va a ser frío. En cambio, si yo escribo una novela sobre eso, va a ser muy cálida, va a traer suspenso, va a traer figuras literarias, voy a conectarte con la historia. Tú lees el expediente, ¿has visto esos expedientes? 3.826 páginas de un día, ¿no? O de una hora. Entonces, lees la primera página y ya te aburriste, ¿no? Ya te aburriste. Afojas 23 del... una cosa de locos. Entonces, ojo, no todo lo que se escribe es considerado como literatura, ¿sí? Ojo, importantísimo, importantísimo diferenciar lo del género didáctico con otros tipos de textos, generalmente informativos, que no tienen mucho que ver con literatura. Ojo, lo que se describe en un texto literario se vale de las figuras literarias. Figuras literarias. Las figuras literarias, ojo, le dan ese sabor, le dan ese gustito, ese cominito, ese Doña Augusta que le echas a tu, ese Ajinomoto, Ajino Sillao que le echas a tu comidita y dices, ¿cuál es tu secretito, no? O como cuando vas a preparar tu arrocito, ¿sí? Le chancas el ajito y lo doras, ¿no? Pero algunos le echan por ahí alguna cosita, algo más. Por ejemplo, algunos lo doran con cáscara y todo, ¿no? Y dicen que la cascarita del ajo le da un mayor sabor, ¿no? Esas son las figuras literarias. Son figuras, son formas, son estilos que hacen que los textos literarios tengan un mayor interés, ¿no? Las corrientes literarias las vamos a ver la próxima semana, ¿sí? Que son épocas, ¿sí? Digámoslo así, formas de pensar y donde se van a enmarcar algunos autores y algunas obras de acuerdo al pensamiento de esa corriente, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XVII, ya, siglo XVII y XVIII surge la corriente de libertad, ¿sí? Empezaron a liberarse Francia, España, empezaron a liberarse, ¿no? Libertad, liberté, liberté, ¿no? Y los textos de esa época hablan sobre libertad, ¿no? Entonces hay infinidad de corrientes, que esas las vamos a ver la próxima semana cuando hagamos literatura universal, ¿ya? Y ahí vamos a hablar de corrientes literarias. Y finalmente es importante estudiar primero la teoría, ¿ya? Luego la teoría para luego poder clarificar y clarificar todo lo que necesitamos, como te digo. En pocas palabras, géneros, especies y corrientes. Gracias, Ronald, por encender tu cámara. Un gusto. ¿Cómo estás, Ronald? Un saludo. Chévere, chévere. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Los demás, puros, foto con filtro. Foto con filtro. Bien, Ronald, ya ingresaste. Ingreso 2021. Los demás, ingreso 2022. Y Leila se sorprende y dice, oh my God, dice. Ok, vamos a ver ahora
Antes, vamos a ver dos conceptos más, dos conceptos literarios más, antes de ver lo que son géneros literarios, ¿ya? Vamos a ver esto, lo relacionado con prosa y verso, ¿sí? Importantísimo, ¿ya? Prosa y verso, ¿sí? Eh, para escribir, para poder escribir una obra literaria, pues puedes utilizar dos formas o dos estilos, ¿ya? Puedes utilizar la prosa o puedes utilizar el verso, ¿ya? Vamos a, perdón, disculpen, quería presionar el lapicito y presioné otro. Ya, vamos a ver, espérate, esto se mueve, disculpen, aquí está, ahora sí, ya no se va a mover. Ok, vamos a empezar con el verso, ¿ya? Definición del verso, mira, serie de palabras estructuradas, o sea, un conjunto de palabras con ritmo, ¿sí? Cierto ritmo, cierta cadencia, ¿sí? Ahora, están presentes dentro de este ritmo o de esta forma, ¿sí? Existen algunos elementos como los acentos, las pausas, ¿sí? Pausas, medida de la línea y una rima determinada. Esto lo vamos a ver también en la próxima semana, lo que es la rima, sílabas métricas, ¿sí? Eh, la, mm, la poesía antigua y poesía clásica clasifica, no sé si recuerdas los versos, de acuerdo a una medida. A esto me refiero con medida. Los versos en decasílabos, de 11 sílabas métricas. Los octosílabos, ¿recuerdas? Versos, líneas de 8 sílabas métricas, ¿no? Eh, a eso se refiere con medida. La rima ya la conoces, ¿no? Los sonidos no solamente al final de cada verso, ¿sí? Sino también los sonidos mezclados entre las palabras de cada verso, ¿no? En la mañana un joven me dijo, profe, algo parecido al freestyle, al rap. Y le digo, claro, en el año 2015, en uno de los colegios que trabajo, estaba haciendo este tema, el tema de la lírica, y entré a lo que era rima, métrica, medida, todo esto, y entonces les estaba explicando y había un grupito de 4 pirañas que me atendían, pero así, hacía lo locos, me atendían, y yo decía, ¿qué pasó con estos chicos? Si nunca atienden, y eran que estos chicos estaban entregados a lo que era el rap y el freestyle, ¿no? Y esto del freestyle y del rap usa mucho esto, la métrica, la rima, los formatos, los versos, formato de 2x2 es 2 entradas cada uno, 4x4, 4 versos cada uno. Y me sirvió eso porque luego los empecé a utilizar en cuanto a generar poesía, que crean poesía con esos formatos y se pulían mucho, ¿no? Al final incluso tengo ahí unas pistas y terminé en los conciertos de Red Bull hasta el año 2019, y yo ahí, fue una experiencia que mira cómo puede usarse algunos argumentos, algunas herramientas para lograr el conocer un tema, ¿no? Para que el alumno logre un aprendizaje. Eh, entonces, el verso en pocas palabras, eh, extensión corta. Tiene ritmo, tiene una medida, tiene rima y tiene acentos y pausas determinadas, ¿no? Acentos y pausas, a eso se llama el ritmo, ¿no? A eso se le llama el ritmo. La prosa es la escritura cotidiana, la escritura, sea manual o digital, es la escritura cotidiana, ¿no? Sin mucho cuidado de la rima o de cuántas sílabas estoy escribiendo en cada línea, ¿no? Es la escritura cotidiana y directa, ¿no? De corrido, digámoslo así, ¿no? Entonces, vamos a ver en este caso que si cuando los autores escriben literatura, o va a predominar la prosa o va a predominar el verso, ¿sí? Y ahí es que vamos a determinar en los diversos géneros literarios, cuál es el estilo o cuál es el tipo de estilo que se utiliza, ¿no? Ok.
Teniendo en cuenta esto, ahora sí podemos hablar de los géneros literarios, ¿ya? Los géneros literarios. Aquí están. Géneros literarios, ¿ya? Géneros literarios, ojo, en este caso los géneros literarios van a ser las clasificaciones de las obras literarias, de acuerdo a su contenido, de acuerdo a su contenido, ¿sí? Entonces, si tal obra tiene esas características, está dentro de este género. Si tal obra tiene estas características, entonces va dentro de este género, ¿sí? Lo que vamos a definir ahora, como te digo, aparte de denominar que los géneros literarios son clasificaciones, ¿ya? Vamos a ver cada uno de los géneros y vamos a ver algunos subgéneros, ¿ok? El género narrativo que es uno de los más antiguos, ¿sí? Eh, es conocido como género narrativo o género épico, ¿sí? ¿Por qué épico? Épico porque en sus inicios, como te decía, la literatura era de manera oral. Y antiguamente no había mucho de qué escribir y se escribía sobre las hazañas de las guerras, de las peleas, de los héroes, ¿no? Entonces, en este caso, como hablaban de héroes, de hazañas, de guerras, entonces se le dominó épico, ¿no? Épico narrativo, porque narraba hazañas, narraba historias, guerras, pero siempre, ojo, con un tinte real, pero pintado con pinceladas de ficción o de fantasía, ¿no? Eso es que hace la diferencia, hace un momento te dije, entre los textos literarios y los textos no literarios, ¿no? El género narrativo, ojo, su mismo nombre lo dice, es el encargado de describir, ¿sí? De contar hechos reales o hechos irreales, ¿sí? Eh, desarrollados en un lugar, en un tiempo determinado, con una cantidad de personajes también determinada, ¿no? Eso es el género narrativo. Ahora, el estilo que predomina en lo que es el género épico narrativo es la prosa, en la actualidad, la prosa. Pero en sus inicios, como te digo, y es en el momento en que era género épico, surge lo que es el verso. Por ejemplo, el poema del mío Cid, muchos dicen poema del mío Cid, ¿ya? Pero su verdadero nombre es el cantar del mío Cid, ¿sí? Es un cantar, ¿sí? Que canta o que cuenta las hazañas en este caso, el Cid Campeador, ¿no? El Cid Campeador. Ojo, muchos piensan que el cantar del mío Cid es género lírico, ¿sí? Porque piensan que es poesía, porque es en el poema del mío Cid. Ojo, en este grupo, el cantar del mío Cid está en lo que es género épico narrativo. ¿Por qué? Porque cuenta una historia y está en verso, y está en verso. Otro ejemplo de narrativa, o en este caso narrativa en verso, llamémoslo así, no sé si lo han leído o lo han escuchado, la Divina Comedia, ¿no? La Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿no? Dante Alighieri escribe la Divina Comedia por allá por el 1400. Muchos, porque el nombre es la Divina Comedia, lo enmarcan dentro de lo que es el género dramático o teatral, ¿no? Y la Divina Comedia, ojo, está en verso, ¿sí? Está en verso, incluso algunos versos tienen rima, ojo, ¿sí? Pero narra la historia de Dante y la muerte de su amada Beatriz, ¿no? O sea, su amada Beatriz, la cual, su alma, como toda alma, no se sabe dónde va, si va al cielo, y Dante en su gran amor decide ir en búsqueda del alma de Beatriz para buscar la manera de regresarla a la tierra y de volver a seguir amándola, ¿no? Un poco romántico Dante, ¿no? Un poquito romántico. Y en este caso Dante hace un viaje y nos cuenta en versos, en líneas cortas, nos cuenta lo que pasa en el infierno, donde llega primero,
y lo recibe Mefistófeles, que es Lucifer, Belcebú, el príncipe del infierno, lo recibe Mefistófeles, el diablo, ¿ya? Usted, profe, usted, no, guarda. Lo recibe y le muestra el infierno, ¿no? Y este es el infierno, le muestra los 7 círculos del infierno, los castigos, personajes de la historia que están ahí. Esa parte es súper emocionante y súper entretenida porque, wow, te muestra el infierno en pocas palabras. Bueno, un infierno del año 1400, ojo, ¿ah? Yo creo que hoy en día ese infierno debería ser más sofisticado, ¿no? Ok, ok, entonces mira, la Divina Comedia es un texto narrativo, pero que está en verso, ¿sí? Está en verso. Ahí hay un chat, creo. A ver, ¿qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? La Ilíada, claro, la Ilíada, que nos cuenta la historia de Troya, de la guerra de Troya, ¿no? Estos textos, ¿quién fue? ¿Quién fue? Ahí lo saqué. Estos textos como la Ilíada, la Odisea, los vamos a ver la próxima clase dentro de lo que es la literatura universal. La próxima clase vamos a hablar de libros desde la antigüedad, desde la Biblia, desde el Kama Sutra, desde las máximas de Confucio, ¿sí? Desde la India, vamos a hablar de todos esos libros, vamos a pasar por la Ilíada, la Odisea griega, romana también, literatura romana, y vamos a ir avanzando hasta la actualidad. Ojalá nos alcance todas las 2 horas, eso va a ser la próxima clase, atentos a eso, y la subsiguiente, todo lo que es literatura peruana, ¿ya? Regresamos aquí. Ok, entonces, el género narrativo predomina en la actualidad la prosa, pero en la antigüedad los textos eran escritos en verso. Voy a nombrar algunos, aunque hay más en la separata también están, creo que son 8, 9. Vamos a nombrar algunos cuantos, ¿ya? La epopeya, que es un relato histórico, ¿ya? Con base histórica, ¿sí? Pero está escrita en verso, ¿sí? Está escrita en verso. Y por ahí algunas exageraciones o hipérboles que hacen que cobre un poquito de ficción, lo que es el relato histórico, ¿sí? Los romances, ojo, los romances eran historias eran historias de amor, pero no se les llamaba romances porque eran historias de amor, sino porque estaban en las lenguas antiguas, en las lenguas romances, las primeras lenguas que hubo sobre todo en Europa, ¿no? Hablamos de Europa siempre como base de la cultura, ¿no? Aquí en esta parte de América también se desarrollaron culturas, pero a un nivel no muy rico, ¿no? Predominaron más en otras cosas, en otras artes, ¿no? En esculturas, en pintura, en construcciones, en edificaciones, ¿no? En cambio, en Europa ya estaban en lo que era la escritura, ¿no? Eh, los romances y los cantares. Los cantares también eran historias ya de héroes, ¿no? De personajes, sobre todo en la Edad Media, ¿no? El cantar de los Nibelungos, por ejemplo, ¿no? Cantar de los niveles. La canción de Rolando, por ejemplo, ¿no? El cantar de Rolando, muy bueno también, ¿no? Donde aparece Sigfrido. Y también el cantar del mío Cid, ¿no? Que eso ya es conocidísimo y lo vamos a repasar en la próxima clase, pero así, vamos a pasar rapidísimo, ¿no? Esos son algunos de los subespecies o subgéneros narrativos en verso, pero en prosa, por ejemplo, tenemos el cuento, la novela, las leyendas, los mitos, las fábulas, ¿no? Y hay algunas diferencias, ¿no? El cuento es un relato breve con pocos personajes, en pocos escenarios. La novela es un relato, pero con mayores personajes, con mayores locaciones, con mayores escenarios y todo esto, y es más extenso, ¿no? La fábula también es un relato, pero donde los personajes son animales humanoides, ¿no? Que tienen características humanas, ¿no? La liebre y la tortuga, ¿no? ¿Dónde has visto una competencia entre una liebre y una tortuga, ¿no? Eh, pero ojo, la fábula siempre trae una moraleja o lección, ¿no? Los mitos y las leyendas, que mucha gente o muchos alumnos los confunden, tanto mitos como leyendas, y los mitos predomina mucho la ficción, ¿no? Muchas figuras o muchos personajes de ficción, ¿no? En cambio, las leyendas tienen una base histórica
y las leyendas tratan de explicar el origen de un hecho histórico, ¿no? Que también, ojo, las leyendas tienen también bastante ficción, pero tienen una base histórica, ¿sí? Una base histórica. Ok, esto es en cuanto a género narrativo, ¿sí? El género lírico el nombre proviene del uso de la lira. La lira es una arpa pequeñita, un arpa muy pequeñita que se utilizaba para acompañar los versos, las frases cortas, ¿no? En la antigua Roma, ¿no? En la antigua Roma. La lírica tiene como característica principal el transmitir los sentimientos, ¿sí? Transmitir sentimientos del autor. En pocas palabras, la lírica es lo que conocemos hoy en día como la poesía, ¿sí? Como la poesía. Eh, Ojo, muchas personas cuando escuchan hablar de poesía, dicen, ay, del amor, no, el amor no es para mí, profe, ya empezó con el amor. Ojo, poesía no es solamente amor. Poesía y lírica es sentimiento. Entonces pueden haber poemas de desamor, pueden haber poemas de odio, poemas de tristeza, poemas de alegría, ¿sí? Ojo, expresar los sentimientos, ¿sí? César Vallejo, para su época, llamémoslo así, fue muy emo, fue un poeta muy dark, ¿no? Muy apegado a la tristeza, incluso a sentimientos de muerte, ¿no? Al final de la batalla y muerto el combatiente, ¿no? Qué locazo, habla sobre la muerte, ojo, y sobre cómo podemos reponernos a la muerte, ¿no? Se acercó uno y le dijo, no mueras, y el cadáver, ay, siguió muriendo, ¿no? Y se le acercaron 1000, 2000, 100.000, hasta que se le acercaron todos los hombres del mundo, ¿no? ¿Y qué pasó? El cadáver se paró, abrazó al primer hombre y pusose a andar, ¿no? Se puso a andar. Vallejo para su época era considerado mm, muy emo, muy triste, muy melancólico. Incluso escribe sobre su muerte, pero no le escribe 2 días antes o 3 días antes, le escribe 5 años antes, ¿no? Me moriré en París con aguacero, una tarde de la cual tengo ya el recuerdo, ¿no? Un jueves como cualquiera. Oye, y él no se imaginaba que iba a ser perseguido acá en el Perú y tuvo que escapar con su esposa era francesa, ¿no? Y utiliza la nacionalidad de su esposa para escaparse de la persecución política que sufrió aquí. Y Vallejo se fuga a Francia, donde en Francia también es perseguido y se va a España. Es que en ese tiempo estaba la revolución mental, ¿no? No me gusta esto, no me gusta, no hay que vacunarse, algo así, ¿no? Cosas así. Entonces, revolución así a la fuerza. Entonces, ya en España lo iban a meter a prisión, ¿no? Y regresa ya a Francia, pero ya enfermo, ¿no? A pasar sus últimos días en París, ¿no? Y esto es lo que son, digámoslo así, obras visionarias, ¿no? Porque escribió algo que quizás pasara, pero al final la vida lo cumple, ¿no? Lo cumplió porque él no se quiso morir en París en un jueves y con lluvia, ¿él qué iba a saber? Él no lo vio, no un portal al futuro y vio eso, no, simplemente lo escribió, pero al escribir se convirtió en un texto visionario, ¿no? Y ojo, eh, Vallejo fallece un jueves santo, ¿no? Un jueves santo en París, una tarde de lluvia. ¡Wow! Yo en ese tiempo, si leo a Vallejo y leo sus poemas y luego me entero de que falleció en París, todo eso yo, wow, lo considero un dios, ¿no? Lamentablemente Vallejos en su época nadie lo conocía, ¿no? Nadie lo conocía, solamente los intelectuales peruanos lo respetaban, pero en sí nadie lo conocía. Y eso es la triste historia de quienes escriben, ¿no? De la literatura, de los literatos, ¿no? Muy pocos literatos logran la fama, muy pocos literatos logran el auge económico, ¿no? Algunos, como por ejemplo el escritor de Harry Potter, sí, pues, multimillonaria, ¿no? Se metió un bate bravo y escribió, y escribió sobre chicos en una escuela de magos, ¿no?
y wow, ¿no? Es multimillonario con esa historia, que yo también un día me lanzo y escribo y me hago millonario, pero ella me ganó la idea, ¿no? Igual que Tolkien, El Señor de los Anillos, ¿no? Tolkien, escribe El Señor de los Anillos, ¿no? Y se lo queda bravo, ¿no? Se mete el de la mala y escribe los elfos, escribe el Hobbit, escribe, y tanta creatividad que es comprada por quienes hacen películas y al final terminan haciéndolo multimillonario este señor. Algo muy importante, jóvenes, algo muy importante. El 80 hasta 90% de películas y de series de televisión tienen como base literatura, tienen como base libros. El 80 hasta el 90% tienen como base literatura. Y yo es lo que le recomiendo a mis alumnos desde primero de secundaria. Antes de ver una película que sabes que tiene como base un libro, léete el libro, léete el libro. Y cuando salgas de la película vas a darte cuenta que el cine no es nada comparado con la lectura, con la emoción de cada día, ir leyendo e ir imaginándote las situaciones. Es lo caso, ¿no? Yo estoy tratando desde hace algo de 15 años tratar de tumbarme a la industria del cine, ¿no? Haciendo que chicos de tu edad y de menos edad lean, ¿no? Lamentablemente no puedo. ¿Qué dice? La saga de Crepúsculo, claro, la saga de que ya vas a empezar con que, por favor, mira, yo odio esos temas, yo odio esos libros le llaman la literatura, dice la epopeya, la hermana de Popeye, dice. Oye, claro, la saga de Crepúsculo también, ojo, son libros, pero si tú lees estos libros, hay muchos detalles y hay muchas cosas del libro que no son considerados en una película, pues, que no son considerados en una, y luego tú sales decepcionado de la película porque tú esperabas todo lo que leíste en tu libro, ¿no? Y el feliz, oh, faltó esto, no, no era lo que esperaba. Esas personas que salen del cine y dicen, oye, no era lo que esperaba, eran personas que leyeron la versión en texto de la película, ¿no? Muchos, El planeta de los simios, todo, oye, infinidad de textos que hoy en día han sido transformados en películas, profe. Rápidos y Furiosos también, profe, no. Pues. Star Wars me dijeron en la mañana, profe, Star Wars es un libro. No, en este caso sí hay que reconocer, y este es otro arte, ¿no? El séptimo arte, ¿no? Reconocer a George Lucas y a Steven Spielberg, el realizador, que crearon esta gran saga, ¿no? Pero eso no es literatura, pues eso es cine, que es el séptimo arte. Star Wars es ciencia ficción. Ojo, no es ciencia ficción, está dentro de lo que es cine, ¿sí? Es dentro de lo que está el cine. Ciencia ficción, de hecho, que hay muchos libros de ciencia ficción. Ojo, antiguamente la ciencia ficción nace, por ejemplo, con Julio Verne. Julio Verne escribe, ojo, escribe Viaje al centro de la Tierra. En Star Wars lo sobreexplota. Ya, ya, ahí nomás, Sebastián, tranquilo, tranquilo. Julio Verne, por allá por 1700, casi 1700, ojo, en 1740, escribe, primero Viaja al centro de la Tierra. Ciencia ficción del más grande nivel. Imagínate un grupo de expedicionarios que van al centro de la Tierra y encuentran un mundo, un nuevo mundo, ¿no? Locazo. Y luego también escribe De la Tierra a la Luna. Y este también es un libro visionario. Ojo, un libro visionario. Gulliver, los viajes de Gulliver, pero Julio Verne no escribe Gulliver, ya. Pero tranquilo, los viajes de Gulliver, claro. Escucha. Julio Verne escribe De la Tierra a la Luna. Y entonces Julio Verne, mira, todavía no se había inventado el avión, los hermanos Wright no habían realizado el primer viaje en avión, ya, en su avioncito de madera, muerte en Venecia, ya, tranquila, ya, espérate, tranquilo. En la próxima clase quiero que me suelten todos estos libros, ya. Julio Verne escribe De la Tierra a la Luna y escribe que el ser humano crea una nave la cual surca los aires y puede salir de la órbita de la Tierra y con ella llega a la Luna el ser humano. Estamos hablando de 1740. ¿Mm?
Y luego de 200 años, en 1969, quizás algunos científicos o algunas personas que habían leído a Julio Verne, ¿no? Con el sueño de Julio Verne, logran realizar, ¿no? Logran realizar lo que Julio Verne en algún momento ni siquiera dijo, va a pasar esto, sino que se le ocurrió dentro de su mente, ¿no? Dentro de su mente. Cosas, y mira lo rica y lo exquisita que es la literatura, y que ha sido la literatura en la antigüedad, y que es la literatura actualmente, ¿no? Existen escritores de gran renombre y que sin embargo no lo han leído. Por ejemplo, hace un momento les puse la imagen de Gabriel García Márquez y pregunté quién era y no sabían. Ninguno se atrevió. Vamos a leer el chat que está repleto. A ver, vamos a leer el chat. Claro, el viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, los Juegos del Hambre, claro, película, los viajes de Gulliver también, las mil y una noches, Muerte en Venecia, ¿ves? Todas son películas o no, la Odisea en la antigüedad, la vuelta al mundo en 80 días con Passepartout, ¿no? Ojo, locazo. La metamorfosis, ojo, la metamorfosis de Kafka, también, claro, le cambiaron de nombre, la mosca uno, la mosca 2, ¿no? Claro, claro. La gran mayoría de películas tiene como base un libro, la gran mayoría. Regresando a lo que es el género lírico. Ojo, el género lírico tiene como objetivo principal el transmitir los sentimientos del autor. Transmitir los sentimientos del autor. Ahora, subgénero, ojo, predomina el verso. En el género lírico predomina el verso, ¿sí? Todo está escrito en verso, ¿ya? Todo está escrito en verso. Subespecies, por ejemplo, la elegía, que es un poema, ojo, es un poema poema de tristeza, motivado por la muerte de algún ser querido, ¿no? Motivado por la muerte de un ser querido. En literatura española, en el siglo de oro, aparece Jorge Manrique. No sé si recuerdan, Jorge Manrique escribe coplas a la muerte de su padre. Buenísimo compendio, buenísimo poemario, donde encontramos Jorge Manrique expresa sus sentimientos ante la muerte de su papá, ¿no? Hay una parte de dolor y hay una parte donde se repone de ese dolor, hay muy buenos versos que yo generalmente cuando fallece alguien, una persona muy querida, a su familia le entrego una pequeña copia de esos versos que de verdad levantan mucho el alma porque a veces uno no sabe realmente lo que está pasando a la persona cuando le ha fallecido un familiar, ¿no? Pero quizás alguien que sí vivió lo mismo, como Jorge Manrique, en una época distinta, ojo, y con unos poemas tan que llegan al alma, que a veces reaniman, ¿no? Después de 2 meses, 3 meses, me escriben mis amigos y me dicen, oye, recién he leído esto, y qué ratificante, y cómo llena el alma este tipo de poemas, ¿no? Ojo, y es que es la transmisión de los sentimientos de Jorge Manrique ante la muerte de su padre, ¿no? Una elegía. Eh, a ver, un chat que lo veo que, coplas a la muerte de su padre, interesante, qué triste, sí, la vuelta al mundo, ya, muy bien, Carmen, Jorge Manrique, ojo. La Oda es un poema hacia un tema serio, ¿no? Oda al maestro, poema al maestro, ¿no? Poema, y en primaria salen los niños, maestro, fuente de sabiduría, faro, ¿no? Entonces, esos son los poemas conocidos como Oda. Oda a la patria, a la bandera, al libro, ¿no? Temas serios, ¿sí? La égloga es un poema relacionado a la naturaleza, al campo, ¿sí? En este caso, un representante muy resaltante en la época clásica española es Garcilaso de la Vega, ¿no? Garcilaso de la Vega escribe muchas églogas, eh, muchos poemas en cuanto a lo que es la naturaleza, resaltar relatos pastoriles, ¿no? Sobre las historias de los pastores y todo eso, ¿no? Buenísimo. La sátira es un poema que busca burlarse, ¿no? Es una burla, pero que es muy cómico la sátira, ojo. Un representante muy importante de la sátira es Francisco de Quevedo, ¿no? Quevedo.
en España también, ¿no? Él se burlaba de todos. Hay dos poemas muy buenos, ahí está en la separata, creo, este, ¿cómo es? A la nariz de un hombre, érase un hombre pegado a una nariz, así se llama, ¿no? Érase un hombre pegado a una nariz, ¿no? Y se burla del narizón del pueblo, ¿no? Y habla de que su nariz era como una espada, como una torre, ¿no? O sea, pone ejemplos y usa el símil para burlarse de este defecto, ¿no? Lo que pasa con Quevedo es que Quevedo se burlaba de todos en el pueblo, pues, a todos, al orejón, al gordito, al desmuelado, a todos les hacía poemas satíricos. Entonces, ¿qué sucede? Que en su pueblo, ¿quién va a querer a alguien que se burla y te escribe y todos se burlan, ¿no? Y lo votaron de su pueblo, de España, lo votaron. Nadie, profesor, nadie. Nadie, Carmencita. Entonces, ¿qué pasa? Que a pesar de que lo votan de su pueblo, viaja a la capital de España y en esa decide escribir un poema que es producto de su muerte, ¿no? De su destierro, mejor dicho, y de su muerte, ¿no? Que escribe La vieja coja, ¿no? Escribe La vieja coja, que era un poema en alusión a un personaje muy... En ese tiempo la reina de España tenía una pequeña cojera, pero él la exagera con esto de la sátira y termina siendo desterrado y termina siendo muerto por esa tremenda falta de respeto a la reina de España, ¿no? La sátira, poema burlesco, ¿no? Aquí en el Perú, Leonidas Yerovi, perdón, Nicolás Yerovi, hijo de Leonidas Yerovi, que es un gran dramaturgo peruano, eh, nieto de Leonidas Yerovi, Nicolás Yerovi, usó mucho la sátira en los años 80 en un semanario, en un periódico que sacaba Monos y Monadas, que luego se convirtió en lo que es, después se denigró a lo que es el Chesu, creo. En Monos y Monadas era un semanario, un pasquín, que usaba mucho la sátira, mucho la burla sobre los personajes de ese tiempo, ¿no? Nicolás Yerovi, se convirtió en uno de los Francisco de Quevedo de aquí del Perú, ¿no? Menos mal que él no terminó mal, ¿no? Él sí alcanzó un poquito de fama aquí en el Perú, ¿no? Ok, aquí hay mucho material para hacer sátira, aquí hay demasiado material, tenemos demasiado material, políticos, artistas, futbolistas, profesores, tenemos para hacer sátira al extremo, ¿no? Ok, y la canción son poemas melodiosos, ¿no? Tienen mucha melodía, tienen mucha rima, tienen mucho ritmo, ¿no? Temas diversos, ojo, temas diversos, pero tienen mucho ritmo en lo que es las sílabas, en lo que son los sonidos de las sílabas, ¿no? Ok, el tercer género, el género teatral o dramático, ¿sí? Que es el género que ha sido escrito para ser representado frente al público en un escenario, ¿no? Frente al público y a un escenario. Eh, a ver, chat, sí, dice Vana, no sé de qué dirás sí, pero sí, Vana, sí. Eh, Ojo, grandes, Sí, grandes, profesor, lo dije dime. cuando habló de la sátira. Ya, ok, De acá pero en Perú se puede hacer mucha sátira. claro, ¿no? En tu barrio, sobre todo. Sí, uf. Vana, ¿por qué no dices, mientras yo voy participando, activa tu micro y sí, profesor, y te doy el pase y hablas? Pues. Así todos, a mí me gusta este tipo de participación, ¿ah? Yo no me voy a amargar, salvo que empieces a hablar cosas que no van. Pues. Oye, antiguamente el teatro y el género dramático era uno de los más grandes atractivos en todo el mundo, ¿no? Los teatros se llenaban, pero con la aparición del cine, ojo, ya la gente no va al teatro, la gente no sabe de qué trata, no saben de qué trata un Hamlet de Shakespeare o un Otelo de Shakespeare, no lo saben. Piensan que Romeo y Julieta es género narrativo, sí, y ojo, Romeo y Julieta es género dramático, género teatral. La comedia, ojo, la comedia narra toda la trama es alegría, comicidad, incluso muchos eventos humorísticos en la comedia, ¿no? Ojo, el drama presenta un problema desde el inicio, pero lo sufre los protagonistas o el protagonista, ¿sí? Lo sufre y lo vive él solo
y es parte de toda la obra, ¿sí? Un problema sin resolver, y que generalmente, al final, generalmente, se resuelve el problema con la muerte del protagonista. O sea, es un drama, ¿sí? A ver, chat, ¿quién es? Vanna, seguro. A ver, ¿qué dice Vanna? William Shakespeare, Hamlet, Otelo, Romeo y Julieta, Las bodas del rey Lear, ¿sí? Anota, ¿ya? Anota. Si no, mira la grabación. ¿Sí? El drama, ojo, el drama. Y la tragedia también, ojo, tiene la misma trama que el drama, pero en la tragedia, no solamente muere un personaje, mueren muchos, mueren los protagonistas de hecho que mueren. La gran tragedia griega, no sé si recuerdan, Edipo Rey, ¿no? Edipo Rey, tragedia, el padre de la tragedia griega, ¿no? Sófocles, ¿no? Eso lo vamos a ver en la próxima clase, ya me estoy emocionando y me voy ya por otros lares, como hace un rato que empezaron a soltar obras y obras. Eh, Ojo, la tragedia. Profe, Dime, ¿cómo Carmen. es la gran, Ah, Van. cómo es la gran tragedia griega? ¿De qué se trata? No, es que quienes, quienes tradicionalmente, quienes empiezan de donde salen todas las ramas de la cultura es en Grecia y luego en Roma, por ahí en Egipto, pero la cuna de la cultura y de la sabiduría es en Grecia. Y en ese tiempo todos escribían tragedias, ¿sí? Eh, Antígona y Electra, infinidad de tragedias. Pero la máxima tragedia, la gran tragedia griega, ya así se le llama, es Edipo Rey. Edipo Rey, se le llama así, la gran tragedia griega. Imagínate, pues, que un niño desde que nace está condenado, su destino es matar a su padre, casarse con su madre, ¿no? Imagínate, desde antes que nazca. Entonces es una tragedia, es una gran, ni siquiera ha nacido y está destinado a sufrir, ¿no? Entonces por eso se le llama gran tragedia griega, porque es una tremenda tragedia, ¿no? Así se le llama a Edipo Rey, ¿no? En el caso de Romeo y Julieta, claro, son víctimas de las circunstancias, ¿no? Ellos no tienen la culpa de que sus padres se odien, ¿no? Y ante eso se enamoran, sin proponérselo, ¿no? Ojo, Romeo era un picaflor, ¿no? Y veía a Julieta como una conquista más, ojo, la veía como una conquista más, ¿no? Y, y, y lo que pasa es que Julieta lo saca de su palomillada, es como el mujeriego y que se encuentre con una conquista y la conquista le dice, Julieta hay un momento en que le dice, dime si en verdad, mira, vamos a traducirlo, ¿ya? Dime si en verdad me amas, porque si no es así, o sea, chao, pues hijo, chao. Si estás jugando conmigo, también dímelo, y chao. Pero si en verdad me amas, dímelo. Y en ese momento le dice así, mi alma, mi cuerpo y todo mi ser serán tuyos. Y entonces Romeo que estaba acostumbrado a, oh, flaca, ven, y se la chapaba y todo, se encuentra con una mujer que lo planta, ¿no? Y ahí es que Romeo se enamora de Julieta, se casan en secreto y tanta cosa, ¿no? Pero al final mueren, pues. El gato con botas, el gato con botas no es una tragedia, el gato con botas es dentro del género narrativo. Y mira la diferencia, ojo, aunque dentro del género teatral y dramático hay narraciones, hay, digámoslo así, se transcurre una historia, generalmente el género dramático es para ser representado ante el público. Los cuentos, las novelas, las fábulas, las leyendas, no han sido pensadas para ser representadas en público, pero son adaptaciones, se hacen adaptaciones para el teatro, ojo, sí, se hacen adaptaciones para el teatro. Los cuentos para niños son adaptadas para el teatro, ¿no? Y vemos teatro para niños, Los Tres Chanchitos, El Flautista de Hamelin, que en origen son género narrativo, pero que son adaptadas al teatro, son adaptadas, ¿sí? También por ahí un subgénero que es la tragicomedia, que es una mezcla de tragedia con comedia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en pequeños intervalos aparece un personaje que es quien le pone la chispa a tanta muerte, a tanto dolor, ¿no? Con sus intervenciones o con sus situaciones, ¿no?
Eso es lo que se conoce como tragicomedia, también es un subgénero, ¿sí? Estos son los géneros literarios básicos, los géneros básicos. Te hablé de un cuarto género, que es el género didáctico, que no hay mucho que explicar de ello, pero que estos en general, los tres géneros clásicos, ¿no? Lo llaman así géneros aristotélicos, porque él fue el quien hace este canon y esta clasificación. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien, chicos. Profe, después de casi una hora recién nos preguntas si vamos bien. ¿Vamos bien, chicos? Sí, Sí, o profesor. los estoy aburriendo, como que los estoy aburriendo, ¿no? Con bastante. No, 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 profesor, todo está profe. Vamos bien, correcto, está muy interesante. La No, vamos literatura profesor, bien. es está bastante interesante. interesante su clase, profesor. Qué Profesor, voy a bacán. hacer una tragicomedia. No, esa Carmen. Oh, Carmen, anda para allá. Esa Carmencita. Profe, qué mal. Listo, Carmen. Vamos un poco, para terminar en estos 15 minutos, 13 minutos, vamos a lo que es, a ver, un poquito de chat, un poquito de chat. No, profesor, no, profesor. Ah, ya, gracias, Sandra Sandoval, gracias. Vamos un poco a lo que son las figuras literarias. Mira, géneros son clasificaciones, ¿ya? Géneros son clasificaciones, ¿ya? Pero las figuras literarias, ojo, las figuras literarias son recursos. Cuando el autor, digamos, el escritor, quiere atraer, quiere que la gente lea tu libro, no solamente por el contenido, sino que tienes que usar algunas palabras para que sea atrayente. La comparación que te decía con el expediente judicial, ¿no? Ahí el secretario o la secretaria que escribe el expediente judicial no le pone ningún atractivo, porque ¿quién lo va a leer? El juez. ¿Y quién más lo va a leer? El abogado. ¿Y quién más lo va a leer? El fiscal. Y no va a estar poniendo, y en ese momento, cuando nadie lo esperaba, bajo la mirada, no va a poner todo eso, simplemente pone, entró el acusado, se puso de pie, ¿no? Entonces, las figuras literarias son esos recursos para que el texto tenga una mayor belleza, ¿sí? Ojo, las figuras literarias, ¿sí? Son formas no convencionales, o sea, la gente no escribe así, la gente cotidianamente no escribe con cariño, no escribe arreglando las frases para que los demás, oye, a ver qué dice acá. No, es no convencional. Generalmente solamente lo usan los literatos, ¿sí? Para emplear las palabras para dar mayor expresividad, mayor viveza, mayor belleza, ¿ya? ¿Y qué quieren hacer? Emocionar, quieren transmitir. Entonces, esos son las figuras literarias. Digámoslo así, son, digámoslo así, truquitos o formas que utilizan los escritores para atraer al lector, ¿no? Para atraer al lector. Muy bien. Vamos a ver algunas cuantas figuras literarias. ¿Ya? Esta parte está bonita porque vamos a ver algunos cuantos ejemplos de poesías y también de canciones que tienen estos figuras. Empezamos con el símil. Mira, ¿qué es el símil? El símil es en hacer una comparación, una comparación entre una situación y un elemento u otra situación, ¿no? U otra situación. Eh, vamos a mostrarlo con un ejemplo. ¿A qué me refiero con una comparación entre dos situaciones o dos elementos? Mira, vamos a ver un ejemplo de símil. Mira, yo podría poner Rosario. Llegué al cuarto y Rosario dormía, pero yo quiero embellecer, entonces llegué al cuarto y Rosario dormía como una bebé. Entonces, hey, ahí yo digo, no solamente estaba jateando, pues, o sea, dormía tan plácidamente, con una sonrisita y me imagino a Rosario como una bebita. Entonces, en este caso, esto es un símil. Ojo, los símil, cuando usemos símil o cuando los autores usan símil, siempre van a usar el cómo o el cual. El cual, que es, digámoslo así, el enlace de la comparación. Mira, tus ojos como zafiros. ¿Qué es el zafiro? El zafiro es una piedra preciosa, color verde, un color tipo verde mar o azul mar. ¿Sí? Entonces, en vez de decirte, tus ojos son bonitos o tus ojos son azules,
le dices, tus ojos son como zafiros. Entonces estás haciendo un símil, comparando la belleza de sus ojos y el color de sus ojos con los zafiros, que son unas piedras preciosas. Eso es un símil. Otro símil, mira, en este caso con un ave mitológica, ¿no? Un ave mitológica, el ave fénix, que según la mitología resurge de sus cenizas, ¿no? Entre las cenizas vuelve a nacer, ¿no? Entonces dicen, en la época del COVID tuvo muchos problemas, pero él resucitó de las cenizas cual ave fénix. Entonces, fíjate, en este caso estamos usando un símil, cual, como si fuese un ave fénix. Entonces tú te imaginas a Pedrito en una situación muy difícil y reponiéndose y saliendo victorioso. Y te alucinas incluso que le salen llamas tipo Goku, ¿no? Cual ave fénix. Esto es un símil, ¿sí? Aquí hemos jalado una canción, mira un ejemplo para que se entienda mucho mejor lo que es el símil, el ave fénix. Ay, qué feo. Ya, mira, fíjate, fíjate. Una canción, mira, esta canción de Andrés Calamaro, eh, la otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Mira, el símil, el símil. El perro, que es un animal muy, muy fiel, y no sé si ustedes han visto la película esta de Sachi, creo, Sachi, ¿no? El perro que espera a su dueño hasta el día de su muerte, lo espera ahí en la estación del tren, ¿no? Eh, Calamaro hace en este caso, mira, en su canción hace poesía, ¿no? Escribe, te esperé tanto como si fuera un perrito y no me moví y te esperé, ¿no? Buenísima, vamos a escuchar un poquito, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Escuchamos un poquito? ¿Escuchamos un poquito o no? Sí, profe. Lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo Todo. Tierra, vos estás puesto en el pan. Mira, 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 ahí hay un símil, mira. Vos, o sea, tú estás tan fría como la nieve a mi alrededor. O sea, mira, ahí hay un símil. Tú estás tan fría, o sea, tan que no me quieres ver, tan cortante como la nieve fría. Ahí hay un símil, mira. Vos estás tan, mira, qué locazo, ¿no? Más adelante hay otro símil, mira. y vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Claro. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas. Como un perro, dice, ¿no? ¿Ves? Aquí está el símil, ¿no? Te esperé tanto, te Mil esperé, horas, como un perro. ya, tranquila, te esperé tanto como un perro, ¿no? Te esperé tanto como un perro. Ese es un ejemplo de símil, ¿ya? Ya la otra parte, a mí no me gusta esta parte. Cuando llegaste me miras y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Está Ahí, mojado, ya no te... ahí malogró lo bonito que iba, ¿no? Llegó la flaca y dijo, ¿para qué me esperas? Mongol eres, ¿no? ¿Para qué me esperas? El símil, entonces, es la comparación entre dos situaciones o dos elementos, ¿ya? Vamos más rápido porque tenemos que ver unas cuantas más, ¿sí? Vamos a ver unas más. A ver, otra figura, a ver, otra figura. La metáfora, mira, en este caso se atribuye el significado de un concepto a otro. En pocas palabras, una analogía. No sé si recuerdas, en RV han visto analogías, ¿no? Hay una semejanza, ojo, no una comparación. Hace un momento vimos una comparación. En este caso es una semejanza, mira, una semejanza. Las perlas de tu boca. Las perlas de tu boca. ¿A qué se refiere? A A los los dientes. dientes. Y que tu sonrisa es muy valiosa porque las perlas son muy valiosas. O sea que Dientes de si, tu boca. o sea que si me ofreces una sonrisa, será algo muy valioso para mí. Mira qué bonito, ¿no? O mira, el ébano de su piel. El ébano es un material oscuro pero muy fino, un oscuro pero finísimo. Agrada a la vista, profe. Negro es Profe, negro. profe, No, ¿qué es ébano? es un material, es un tipo de madera, ¿sí? Y existe un tipo de mármol también llamado el ébano, ¿sí? Un tipo de mármol, color negro, pero fino, fino, fino. Y ahora imagínate decirle a una chica de piel oscura, decirle el ébano de tu piel, o sea que tu piel es fina,
¿sí? Buenísima. Igual aquí, tu piel es terciopelo. Hay una analogía entre su piel y el terciopelo. La suavidad de la piel, ¿no? La suavidad de su piel. Un ejemplo de metáfora en canción. Vamos a usar a Ozuna, mira, corazón de seda, que no lo tiene cualquiera. Corazón de seda, ¿a qué se refiere con corazón de seda? Vamos a escuchar. ¿Quieren escuchar Ozuna? No, 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 no. salte cada mañana despierte. No quiero ser solo tu amigo, corazón de seda, que no lo tiene cualquiera. Yo te quiero aquí conmigo, la espera me desespera. Fíjate, en este caso la metáfora habla de que la persona o la mujer a que él quiere tiene un corazón de seda. O sea, ¿qué quiere decir? Que su corazón es muy suave. Ahora imagínate una persona con un corazón de seda. Será un amor, pues será alguien muy, muy cariñoso, alguien a quien uno desea a su lado, ¿no? Y mira, no lo tiene cualquiera, nadie tiene un corazón bondadoso, nadie tiene, ¿no? Muchas veces vemos a alguien que está en la calle pidiendo limosna y ni caso le hacemos, ¿no? Que no lo tiene cualquiera. Ya, listo, mucho, Yo te quiero aquí conmigo. ya, mucho corazón de seda. Otra figura, la anáfora. La anáfora es una repetición, ¿sí? Es una repetición, ojo, una repetición o una reiteración de una palabra o de una frase en una línea, en la siguiente, en la siguiente, en la siguiente, en muchas líneas. Eso es una anáfora, ¿sí? Mira, aquí hay un ejemplo en este caso de Gabriela Mistral. Mira, que es esto de aquí, aparte que es un poema hermoso, aquí está usando la anáfora, que es la repetición en cada línea de la misma frase. Hay besos silenciosos, besos nobles. Hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas. Hay besos por prohibidos que son verdaderos. Qué buena, Gabriela Mistral. Buenísima, chilena, ¿no? Y aquí está usando, ojo, y aquí está usando la anáfora, que es la repetición de la misma frase o de la misma palabra al inicio de cada línea, ¿no? Al inicio de cada línea, ¿no? Profe, no me vuelva a poner Ozuna porque mi mamá me bota de mi casa, ¿ya? No me vuelva a poner Ozuna. Miren aquí, el gran Arjona, ¿no? El problema no fallarte, el problema es olvidarte, el problema no es tu ausencia. Ricardo Arjona, vamos a escuchar un poquito de Ricardo Arjona. Profe, ya me está entrando me está dando ganas de ahorcarme, profe. El problema es que es conmigo. El problema. Esta canción es bonita. Si me gustas, El problema es conmigo. Me gustan por ser libre. para cambiarte. Hey, Soy yo para espérate. El problema es que te A ver, creo. espérate. El problema es que me Se repite, el problema, El problema no es que mientas. el problema, El problema es que te el creo. problema. Buenísimo. Eso es un ejemplo de anáfora. Y ahora mira, aquí No es que ya, sigue anáfora, mira, sigue la anáfora. Uy, la 7. El problema es que es conmigo. Sigue la anáfora, el problema. ¿Ya? Si me gustas, te Y luego puedo ser viene lo que se llama antítesis. ¿Quién soy yo para Y cambiar? aquí, miren, aquí viene una antítesis muy buena. Si me quedé queriendo solo, Cúrate pues, Arjona. ¿cómo hacer para obligar? El problema no es que Ya, aquí sigue la anáfora. No sé dónde va la canción. Ya, aquí está. Mira, toda esta parte son antítesis. ¿Qué es la antítesis? Dos conceptos antónimos, dos conceptos distintos. Manuel González Prada, en una de sus obras, en uno de sus poemas, dice, si eres hielo, ¿por qué tus vivas llamas? Si eres vida, ¿por qué me das la muerte? Igual aquí, Arjona, mira, dice, ¿cómo alejarme de ti si estás tan lejos? O sea, dos cosas distintas para dar a entender algo, ¿no?
para dar a entender algo. Y mira, los siguientes conceptos también son opuestos, mira, opuestos. Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos, cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco, cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste y cómo deshacerme de ti. Antítesis, ¿no? Sacarme de ti, si no te... Antítesis, ¿no? Antítesis. ¿Cómo encontrar pestañas donde algo que no tuvo ojos? O sea, son dos cosas distintas, ¿no? ¿Cómo buscarle una base a lo que siempre fue un abismo, ¿no? Analogías, dos conceptos antónimos que al final se unen para un concepto básico, ¿no? Para dar a entender algo, ¿no? Para dar un mensaje. Finalmente terminamos con, porque ya ya es hora, ¿no? Ya creo que está por ahí el profesor. ¿Está el profesor Eric? ¿Con usted les toca el profesor Eric? La hipérbole. La hipérbole es una exageración. Geometría, toco. La hipérbole Geo. es una exageración, mira, y esa exageración puede ser mayor o puede ser menor. Exageración de las cosas, mira, tengo tanta hambre, tengo mucha hambre, y aquí viene la hipérbole, la exageración, que me comería una vaca. Exageración. Nadie se puede comer una vaca, ¿no? Solamente el toro. Ya, te he llamado miles de veces, imposible que marques 1000 veces, imposible. A la vez número 120 ya te cansaste de marcar. Entonces es una exageración decir 1000 veces, porque no han sido 1000 veces. Igual que te esperé bajo la lluvia 1000 horas, ahí también hay una hipérbole, ¿ves? Una exageración. Si hubiese esperado 1000 horas sería más de 2 semanas. ¿Mm? Me derrito de calor. ¿Qué eres? Terminator, que vas avanzando y te vas derritiendo. Imposible que una persona se derrita de calor. Son exageraciones, ¿no? Exageraciones. Igual que en la canción de Maná, ¿no? En la canción de Maná, mira, es más fácil llegar al sol, o sea, algo imposible es más fácil que tener tu corazón, ¿no? De Rayando el Sol. Qué buena, qué buena. Lamentablemente ya no nos alcanza el tiempo para escuchar un poquito a Maná, pero mira, este es es una exageración, pues. Es una exageración ya extrema, ¿no? No puedo llegar a tu corazón porque es tan difícil que más fácil llego al sol, ¿no? En la Biblia también Jesús, ¿no? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos, ¿no? Ahí también hay una hipérbole, ¿no? Exageración, literatura, literatura. Listo, chicos, en la separata hay más figuras, hay un trabajito, si pueden lo hacen, no es obligatorio, ya saben, si desean lo hacen, no hay problema. Para despedirme, ¿qué tal la clase del día de hoy? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, Bien, profesor. interesante, chévere. Me gustó, pero eso está muy interesante. Listo, jóvenes, un gusto para mí haber trabajado con ustedes el día de hoy. Nos vemos el próximo lunes con la misma alegría y con las